Vamos a tratar de mostrar las nuevas herramientas de testing para tratar de mejorar y asegurar un poco la calidad de nuestros proyectos, ¿sí? Esto es con la aparición de la versión 2010, es una herramienta totalmente nueva que aparece, más allá de las cosas que ya conocíamos y mejoras de las cosas que ya conocíamos en versiones anteriores. Bien, como estamos un poquito apretados de tiempo, vamos a ir pasando rápidamente algunos slides y me quiero concentrar sí, en alguno de ellos. La problemática diaria, todos la conocemos, son frases que se han escuchado en muchas oportunidades, ¿sí? En cuanto a la complejidad que tiene el testing, ¿sí? Básicamente en que los requerimientos están cambiando continuamente, tengo que testear muchas veces los mismos, se sigue considerando como una pérdida de dinero, todo lo enfocado a recursos de testing, ¿está bien? Y acá lo que traté de armar es una wishlist de las cosas que me solucionarían algunos de estos problemas. O sea, si yo pudiera conseguir estos objetivos, digamos, estaría bastante mejor de lo que estoy ahora. Bien. Parecen algunas cosas unos deseos así medios mágicos, pero vamos a ver que estamos muy cerca de lograrlo. Bien. ¿Qué pasa con el testing? Podríamos hacer una clasificación. Quiero hacer un poquito de introducción teórica sin aburrir, porque no vamos a mostrar herramientas de testing como cosas así sueltas, sino que más allá de la integración en todo lo que es ALM, lo que queremos mostrar es que hay también, así como hay un proceso de desarrollo, hay también un proceso de testing. No es que probamos a lo loco cosas sueltas, sino que tratemos de armar un proceso de testing. Bien, entonces, para empezar a clasificar y entender un poco el problema, podríamos ver que hay diferentes tipos de testing. Un testing que especialmente aparece mucho al principio, cuando estamos desarrollando nuestros frameworks, cuando estamos desarrollando nuestras APIs, en las primeras iteraciones donde tenemos que hacer, básicamente vamos a tener testing unitarios, ¿sí? No tenemos todavía una funcionalidad lista como para poder probar de una manera más funcional. Entonces, en una punta tenemos lo que sería un testing unitario donde requiero de un tester con skills altos en programación, ¿sí? Y en la otra punta, cuando ya nuestro proyecto, nuestra aplicación va tomando forma, necesitamos a alguien que conozca más del negocio, de la aplicación en sí mismo, del funcionamiento y no tanto de código, más allá de que sepa correr algún script en una base de datos o cosas muy sencillas, ni siquiera obviamente tener Visual Studio ni nada de F5, una aplicación corriendo, ¿sí? en un servidor staging o lo que fuera y probando nuestra aplicación a nivel de negocio. Entonces, entre esas dos puntas tenemos un montón de grises, ¿sí? Mayor conocimiento de negocio, mayor conocimiento técnico, en el medio tenemos algunas variantes. Bien, según algunas personas se tomaron un trabajo de estudiar, hay muchas, o sea, la mayor parte del esfuerzo que hace una empresa en testing está en esa parte, en la parte de funcional, ¿sí? En la parte del negocio. Siendo que hay muchas herramientas que permiten la automatización y el manejo del testing, pero en la otra punta. ¿Está bien? Entonces, lo que queremos mostrar un poquito es que con Visual Studio, con Team Foundation 2010, podemos abarcar o ampliar un poco más el espectro, ¿sí? Bien, ¿qué hacen los testers? Y nos vamos a basar para hacer la presentación en este slide. Nosotros lo vamos a ir pasando de largo y vamos a arrancar con las demos. Como les decía, así como tenemos un proceso de desarrollo, deberíamos tener un proceso de testing. Y fíjense que no es muy diferente al proceso de desarrollo lo que se propone acá. Vamos a tener una etapa de inicio donde tenemos que planificar nuestros tests, ¿correcto? ¿Qué tipos de test? Definir el done, que es cuando yo voy a considerar que algo está terminado, lo que fuera, una user story, un módulo, una iteración, lo que fuera. ¿Cuándo está terminado lo que digo que está terminado? ¿Sí? Hay por ahí dando vuelta una anécdota bastante piola de alguien un programador que le dice a su PM, le dice, oh, listo, ya está terminado. Pero qué rápido. Pensé que te iba a llevar 2 días. No, lo hice a la mañana. Ah, a ver, ¿lo puedo ver? No, pará, si falta, no compila.
Listo, ¿y cuándo va a compilar? No, a la tarde te lo termino. A ver, ¿y lo podemos ver ya integrado? No, esperá que falta integrar, tenemos que hacer los scripts de base de datos, instalar. Entonces, ¿está terminado o no está terminado? Entonces, para lo que un rol significa estar terminado, él le decían, diseñá la pantallita, y él la diseñó, esa tarea hizo check-in, asoció, resolve, y se terminó esa tarea. ¿Está terminado para el otro rol? Ni cerca. Finalmente, esos 2 o 3 días que había hecho de cálculo inicial eran los correctos, ¿está bien? Y no eran esas 2 o 3 horas. Entonces, ¿cuál sería una manera rápida y fácil de determinar cuando algo está terminado? Tener un test que lo pruebe. ¿Se entiende? Entonces, si yo pauto, bueno, para que esta funcionalidad esté terminada, tengo que lograr ver en la pantalla tal cosa. Correcto. Bueno, si yo lograra tener algo automatizado que apretando una tecla me diga, sí, ves esta pantalla, entonces ya está terminado, ya no hay mucha discusión posible. Ya no hay diferencia de criterios entre un rol o el otro que estén mirando lo mismo. Bien, entonces, toda esa parte es de estrategias de planificación. Después tenemos una etapa de construcción. Fíjense que ahí tenemos la iteración, ¿sí? Digamos, vamos a seguir el mismo modelo de iteraciones que en el desarrollo. Digamos, está sincronizado eso, ¿sí? Donde inicialmente, cuando arrancamos una iteración, tenemos una planificación de ese caso puntual. La otra era lo que se llama un master plan, ¿sí? Acá tenemos el plan de ese caso, de esa user story, ¿sí? La parte de ejecución de las pruebas que ya hemos escrito, ¿sí? Y la parte de revisión, de corrección de los bugs de iteraciones anteriores y la parte de verificación al final. Y por último, lo que sería la parte de release es toda la parte de regresión y testeos para ver en qué grado de avance estoy, ¿sí? Bien. Dentro de Visual Studio tenemos estas capacidades. Como siempre, por debajo vamos a tener la plataforma. Tenemos lo que son los data collectors, lo vamos a ver en funcionamiento. Tenemos una nueva herramienta que es la que me va a permitir la administración de casos de test. Vamos a hablar un poquito al final sobre el Log Management. Y bueno, ya podíamos hacer en versiones anteriores test de carga, test unitarios, test de performance web, y ahora aparecen, hay unas palabras nuevas que son los Coded UI Test y el Test Runner. Bien. Ok. Vamos a arrancar con la parte de planificación y acá lo que quiero ir mostrando es la herramienta. Vamos a ir cerrando esto. Esta herramienta es un nuevo cliente, ¿sí? Conectado con nuestro servidor. Obviamente todo lo que hagamos acá va a estar integrado y vamos a hacer manejo de web items y demás. Esta es una herramienta cliente dedicada a testers, ¿sí? No vamos a ver una sola línea de código, ¿sí? Esta herramienta me va a permitir básicamente estas 3 cosas, estos 3 grandes botones que ven ahí arriba, que son planificación de los tests. ¿Se acuerdan ese gráfico? La parte inicial, planificar tanto armar el master plan como armar los planes puntuales de cada iteración. Vamos a poder escribir, esto es la parte de construcción, escribir y ejecutar esas pruebas. Y desde aquí lo que vamos a poder hacer es todo un seguimiento, un tracking de los resultados de esas pruebas que fuimos corriendo, ¿sí? O la parte de organización es simplemente para unas variables de entorno que maneja esta herramienta que iremos viendo por ahí. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer ahora? Como para que vean cómo se arma, acá nos vamos a conectar a un proyecto, ¿sí? Nos vamos a conectar a un proyecto y ese es un proyecto que acabo de crear, está totalmente vacío, como aquel proyecto que creó Juan Pablo al principio de todo. Esto va a aparecer así, ¿sí? No tenemos plan de test, ¿correcto? ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Cómo vamos a organizar nuestros planes? ¿Cuántos planes podemos tener? Bueno, ya acá depende un poco de nuestra organización y cómo decidamos hacerlo. Por eso la etapa previa de planificación de los planes de test, justamente. Una de las opciones viables sería hacer un plan de test por cada iteración.
O sea, me enfoco en un plan de test por cada iteración y en cada iteración voy a enfocar mi esfuerzo de testing en alguna cuestión en particular que justamente es lo que esté desarrollando en esa iteración, ¿está bien? Entonces, tenemos un plan de test. ¿Sí? Importante, sí, soy medio obsesivo en eso. Bien, entonces ahí tenemos nuestro plan. Nuestro plan, acá lo que vamos a ver, creo que por acá tenía un slide, a ver si se ve un poquito mejor. Tenemos nuestro Team Project con los objetos que ya son viejos conocidos a esta altura del día. Tenemos uno más, eso debería estar en plural, uno más test plan en nuestro Team Project, ¿sí? Con algunos de esos atributos que son los más importantes, una fecha de inicio y una fecha de fin, ¿sí? Y una configuración, vamos a decir si ese test es manual o automático. Dentro de ese plan podemos tener uno o varias test suites, ¿sí? Es dentro de la iteración, podríamos tener todavía un nivel más de agrupamiento. Acá, digamos, no hay límite, sino que la manera de organizarla decidimos nosotros, ¿sí? Podemos generar suites enfocadas a un requerimiento, ¿sí? O suites que agrupen casos de test con algún otro criterio. Y finalmente tenemos el caso de test propiamente dicho. El caso de test no es más que un go-item nuevo, ¿sí? ¿Y qué es un caso de test? ¿Hacen testing, aunque no sea con esta herramienta, alguien? ¿Sí? ¿Qué es un caso de test? ¿O cómo manejas un caso de test? Define los pasos para llegar a un acuerdo. Es una prueba de aceptación, se podría decir. ¿Y cómo lo armas a nivel documento? Pero básicamente es una lista de pasos que tiene que ejecutar el tester, ¿sí? Y bueno, pasó o no pasó y un resultado esperado y documentará, mira, pasa esto, no pasa esto. Terminamos el test. Vamos a suponer que no pasó. ¿Qué sucede? Ese caso de test o ese bug que nace a partir del caso de test va al desarrollador. ¿Qué hace el desarrollador? No, contesta, no puedo reproducir. ¿Está bien? Entonces, esto es un caso bastante real y es acá donde se enfoca, uno de los puntos donde se enfoca la herramienta en romper esa brecha. Por un lado, tomar al tester, por eso suena feo lo que digo, digamos, pero es sin exigirle más trabajo del que él sabe hacer. Él sabe de negocio, estamos hablando de un tester funcional, ¿sí? No puedo pretender que muchas veces los desarrolladores pretendemos, no, pero no te diste cuenta que esta entrada a la registry estaba mal. Si hubieras vos backupeado acá y tocabas acá, vas a ver que funciona. ¿Sí? No podemos pretender eso, es una locura. Y por otro lado, el caso típico, no, pero si mi máquina funciona. Entonces, yo no puedo pretender que el tester haga más de lo que él sabe hacer. Él conoce el negocio y no tiene por qué conocer más. Pero yo como desarrollador necesito más información de la que me da el tester. Una captura de pantalla no me sirve, o que me diga, no anda. ¿Qué no anda? No imprime, te podés loguear, no te pudiste loguear. ¿Qué es no anda? ¿Está bien? Entonces, el título del bug será no anda, pero atrás de todo eso va a venir un bagaje de información mucho más grande que el tester ni siquiera sabe que se está recolectando. Esos eran los data collectors. ¿Está bien? Van a estar trabajando por detrás sin que el tester se dé cuenta y ese bug ahora va a tener mucha más documentación, con lo cual, volviendo del lado del desarrollador, no tiene excusas, no va a poder no reproducir el bug o va a tener muchas menos excusas. Entre esa documentación que está generando, inclusive hasta podemos adjuntar el video de la prueba que fue ejecutando. Entonces, si el tester me dice, no anduvo, no, sí anda, no anduvo, no, es que no apretaste el botón que te dije, tenías que apretar el de abajo. Yo te puse, hace clic en confirmar y vos diste cancelar, entonces obvio que no anda. Entonces, está bien que no lo puede reproducir, pero ahora sabemos por qué. ¿Sí? Bien, vamos a tratar de ver si esto es verdad lo que estoy diciendo o es toda una mentira. Bien, bueno, entonces lo que tenemos acá, les decía, acá podemos seguir anidando suites de test, unas adentro de otras, es una cuestión de organización en principio. Bien, y lo que vamos a hacer acá es
escribir un nuevo caso de test. Como ven, la pantalla es muy conocida, es un nuevo word item de tipo caso de test y acá vamos a escribir, para hacerlo más rápido, voy a mostrar un poco más complicado, a ver si... Vamos a hacerlo. Prueba carrito. ¿No? No, esperen, a ver un segundo, acá no tengo que subir el código fuente. No, no vamos a hacer esa prueba. Vamos a pasarnos de proyecto. Igual si nos queda un ratito de tiempo lo vamos a hacer igual. Ahora voy a ir a buscar al horno la torta que ya está lista. Me voy a conectar al proyecto, ya tiene todo armadito. Bien, bueno, acá tenemos un par de suites y acá tenemos una prueba. Esta prueba la creé yo ahí hace un ratito nada más. Vamos a ver si funciona. ¿Qué es un caso de test? Entonces, es una lista de pasos con un resultado esperado. Bien, entonces, acá tenemos los steps, ¿sí? Steps no es más que eso, una descripción de lo que tiene que hacer el tester. Abrir la aplicación, agregar un avión al carrito, hacer un checkout, ingresar los datos del envío, confirmar y fíjate, el objetivo de este es, fíjate si aparece el número de recibo, una vez que confirmaste el envío, si aparece el número de recibo. ¿Ok? Vamos a ver algunos puntos interesantes acá en el plan de test. El primero, acá cambia el iconito. ¿Por qué cambia el iconito? Porque es el único paso que espera un resultado. Los otros son simplemente pasos que se tienen que ejecutar hasta llegar al punto. El resultado esperado, este es un test manual. Vamos a ver que es un test manual, pero manual a medias, es bastante automatizado. Va a llegar hasta un punto la automatización que requiera de la intervención del usuario. El usuario es el único que va a poder ver en esta instancia que el recibo aparece. ¿Está bien? Los datos, vamos a ver que lo vamos a poder automatizar. El ingreso de datos, los clics, ya se imaginarán que lo podemos automatizar. Pero ver que el recibo aparece es medio complicado, al menos hasta en esta instancia, ¿sí? Entonces, ahí, bueno, le voy a dar intervención al usuario. Fíjate, si aparece el recibo, decime que sí y listo, pasó el test y sigamos. Y por otra parte, la otra parte interesante acá es esto. Fíjense las arrobas ahí que estoy poniendo. No es error de tipeo. Tiene que ver con lo que ven más abajo, esa tabla que está ahí más abajo. Esto es el lote. Esto es el lote de pruebas con el cual voy a hacer la prueba. Es decir, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos un caso de test, pero con un lote de pruebas de 2 datos. Con lo cual, esa prueba se va a ejecutar 2 veces. ¿Se entiende? Entonces, lo ideal es, yo escribo el caso de test, pero bueno, primero, en el caso de una venta podría ser, no, primero veamos con un consumidor final, después con responsable inscripto, con un exento, con monotributista. ¿Está bien? Son las pruebas que haríamos normalmente. La prueba es exactamente la misma, pero le voy cambiando unos parámetros, ¿se entiende? Entonces, esto dentro de esta herramienta, en términos de esta herramienta, se llaman iteraciones. Tenemos un caso de test con 2 iteraciones, ¿sí? Ok. Hasta acá, acá tenemos terminado nuestro caso de prueba. Estamos en planning todavía, ¿sí? ¿Se acuerdan? Hicimos el master plan, ahora tenemos nuestra primera iteración y estamos en la parte de construcción y tenemos que correr esa prueba. Entonces, para eso vamos a ir a pasar al segundo botón y vamos a ver todos los casos de test que están listos para ser corridos. Ahí dice que falló porque yo lo hice fallar en la prueba que hice recién. ¿Está bien? Con este botoncito así reseteamos y mágicamente tenemos otra vez el test activo como para empezar de cero, ¿sí? Vamos a ver si usemos los dedos, si esto funciona. Ok, voy a abrir un navegador acá. Una vez que tengo la prueba, que decido correr la prueba, bueno, voy a hacer eso. Ahora entra en ejecución ese test runner que había mencionado, ¿se acuerdan? Fíjense lo que sucede, me pone la lista de pasos a un costadito, como que no me invada mucho la pantalla y me deja el resto del desktop para que yo haga mis pruebas. Vas siguiendo los pasos, en lugar de tener el machete ahí en el escritorio, el machete está ahí al ladito, voy siguiendo los pasos y veo cuál es el resultado. Si se fijan acá, me dice que si quiero sobreescribir el action recording que ya tengo. ¿Por qué? Claro, yo ya hice la prueba
Y como se imaginaban antes, les decía, esa prueba grabó la primera vez, la segunda iteración la hizo sola. ¿Está bien? Ahora lo voy a mostrar corriendo, a ver si funciona, y después vamos a hacer una sola. ¿Está bien? Entonces, voy a iniciar el test, no voy a sobreescribir, quiero que use mis pruebas. Y fíjense acá que tenemos todos los steps, ¿sí? Y desde acá yo le voy a poder decir si un paso falló o no. No se requiere que le diga todos los pasos, si pasaron o no, porque puede ser medio tedioso. Estos son 7 pasos nada más. Solamente los que requieren intervención, como esto, los que esperan un resultado, sí tengo que confirmar. Ese es por el único que se va a dar cuenta que pasó o no. Entonces, lo que voy a hacer es pintar todo esto, darle play y cruzar los dedos. No va a fallar. Ahí está. No ha fallado, no ha fallado. Tipo malo, en serio, no tenía. Bien. Bien. Bueno. Bien, ven, ahí aparece el número de recibo. Entonces, el paso que espera confirmación del usuario, me salió un mensajito ahí, que es el mismo mensajito que puse yo, obviamente, y me está diciendo, ¿aparece un número de recibo? Sí, aparece el número de recibo. Entonces, esto pasó, termino esta iteración, ¿se acuerda del concepto de iteración? Y vamos a la siguiente. Voy a correr el test de vuelta, vamos a dejarlo en el mismo estado inicial, porque si no ahí sí va a fallar. ¿Sí? Y si se fijan, van a ver que lo va a completar con otros datos. ¿Sí? Antes era un tal Domínguez o algo así. Bueno. Este es otro. ¿Se entiende? Entonces, si bien había nacido como un test manual, ven que tiene un grado de automatización bastante largo. Esto no hubiera sido exactamente lo mismo con un Word y haciendo clic a mano. Y por otro lado, un segundo, ¿cuál es el caso típico del tester? Desarrollador que hace de tester. 1, 1, 1, 1, 1, A, 1, 1, 1, y no funciona así, porque si el mail le pongo A, no es un mail válido y quizá haya una validación que tengo que testear, que esté validando por alguna expresión regular o algo, que tenga un arroba, que tenga un dominio, que el dominio sea tal, ¿se entiende, no? Entonces, ese lote de pruebas es más fácil escribirlo bien porque lo voy a hacer una sola vez. La ejecución va a ser N veces, ¿sí? No voy a tener que estar dándole 1, 1, 1, enter, enter, enter. ¿Está bien? Sí. Esto requiere que una vez por lo menos lo corras a mano. Una vez por lo menos, ahora vamos a hacer una prueba. Te quiero mostrar otro concepto de testing. Hasta acá, bien. Está bueno, ¿no? Bien, entonces acá, al grabar... ¿Usted graba el video también? ¿Cómo? ¿Usted va a grabar el video también? No, creo que no lo modifiqué. No le puse. Es uno de los furores, grabar video. Sí, el video se hace... Bien. Bueno, con respecto a lo que dice él del video y los data collectors. Los data collectors ya tenemos unos cuantos ahí disponibles. El primero y el más obvio es un TXT con los pasos. Hiciste clic acá, hiciste clic allá, tocaste en tal control, tocaste en tal otro lado. ¿Sí? Un TXT con eso. Después tenemos todo lo que es IntelliTrace, que no vamos a llegar a mostrarlo, que es toda una capacidad nueva que también aparece en 2010, que es interesantísimo. Y tenemos el video. Nosotros podemos activar, podemos configurar nuestro plan de test para hacer un test más liviano o un test más pesado. ¿Qué va a ser un test más liviano? Solamente dame el event log y dame el script que generaste y nada más, con eso me alcanza. Un test más pesado, quiero todo, quiero logs de todos tipos, eventos, quiero video, ¿sí? Video con ciertas capacidades, ¿sí? Y también estos data collectors son extensibles, podríamos llegar a escribir los nuestros. Se supone que hay unas interfaces por ahí dando vueltas que se pueden llegar a implementar y atachar nuestros propios data collectors. ¿Sí? Ok. Bien, vamos a tratar de armar rápidamente el script, a ver si funciona esto.
Hay un concepto que es bastante interesante que se llama test exploratorios. ¿Qué es el test exploratorio? Es navegar. Navegar por la aplicación y cuando veas algo, avisas. Esto también viene del lado de qué pasa cuando un tester está enfocado en algo, como en este caso, y ve otra cosa. Este iconito no tenía que estar acá. Pero yo tengo que mirar para acá, pero este iconito no tenía que estar acá. Entonces, ¿por qué yo no puedo documentarlo en ese momento? Bueno, en ese concepto se basa esta cuestión de test exploratorio. Yo te dejo navegar por la aplicación y anda viendo lo que... Es como una recorrida rápida antes de ir a hacer una demo, podría ser algo así, ¿está bien? Entonces, vamos a hacer un test exploratorio y como paso es navegar. ¿Ok? Volvió a fallar porque cuando cerré me olvidé de confirmar que el paso había pasado, pero bueno, ahí está, anduvo. Ok, vamos a ejecutar la prueba, vamos a salir con el browser en blanco. Fíjense que ahora la opción es diferente, estoy con un caso de test totalmente nuevo que nunca había corrido, ¿sí? Con lo cual vamos a crear el script. Podría no crearlo, pero bueno, pierde sentido. Bien, navegar. Bueno, empezamos. Por ir por acá, vemos un avioncito, vemos otro recomendado por acá. Buenísimo. A ver, ¿quién es esta gente? Oh, error. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? En este caso lo que podemos hacer, ¿ven? ¿Llegan a ver ahí? A ver. Las opciones. ¿Sí? Vamos a hacer una captura. ¿Sí? Debería haber corrido un poquito más, pero bueno, con eso es suficiente. Hago una captura. ¿Sí? Y desde acá creo el bug. ¿Está bien? Entonces, clic en About the Error. ¿Sí? Y fíjense que ya como detalle tengo un montón de información que yo no escribí. ¿Está bien? ¿Por qué? Por los data collectors que tenía activado. Ven toda la información, acá está el TXT del action log, en HTML, bien, información del sistema, memoria, espacio en disco, todo un montón de información en contexto que el tester funcional no está capacitado para colectar y da poco su trabajo. ¿Sí? Ok. Grabo y podría seguir navegando y explorando y creando bugs a medida que los vaya encontrando. Está bien, no lo voy a hacer. ¿Sí? Cerramos esto. Y otra de las opciones que tengo como parte de esta herramienta es crear los bugs, crear los casos de test, correrlos, pero también verificar los bugs que reporté en la iteración anterior y que me corrigieron en esta versión. ¿Se entiende? Entonces, acá en verificar bugs debería ver el bug que acabo de crear. No aparece porque no lo asigné. Acá está. Entonces estoy viendo los que creé yo, no los que me asignaron a mí. ¿Sí? Es nada más que cambiar la query. ¿Ok? Y lo interesante de esto es... A ver, ¿hay algo más para sortear? Ahora tengo una pregunta buena. No queda más nada. Bueno, la hago igual. ¿Qué habría que hacer cuando encontramos un bug? ¿Qué deberían hacer los desarrolladores o también en este caso podrían ser los testers? Cuando se encuentra un bug. Ahí está, la respuesta está ahí. Más allá de estar reportado, todo, ya por el solo hecho de crearlo está en Team Foundation, alguien lo va a ver. ¿Eh? No. Deberíamos, todo esto depende de qué técnica de testing usemos o qué metodología usemos. Deberíamos crear un caso de prueba que compruebe el bug. Obviamente va a fallar. Debería crear un caso de test que verifique el bug. ¿Se entiende? ¿Conocen TDD? ¿Te estás refiriendo
cualquier bug. Pero ya lo tenés creado el caso de prueba. Claro, pero sí, con el test exploratorio no, porque por ahí creaste un bug, creas un caso de prueba y te dispara otro error. ¿Está bien? No es exactamente exploratorio, pero bueno, podría ser, ¿está bien? El tema es que lo que deberíamos hacer es, al momento de tener un bug, es crear un caso de prueba que reproduzca ese bug y lo tendríamos que hacer pasar. Les preguntaba si conocen TDD. Entonces, una de las premisas es, no hay motivo para escribir código salvo un test que está fallando. Entonces, con esa premisa, por ahí un poco extrema, yo debería escribir el caso de test que falle y hacerlo pasar, ¿sí? Entonces, desde acá lo que puedo hacer es, en este caso el exploratorio es clarísimo, porque no tenía un caso de prueba para ¿está bien? Entonces ahí tengo el caso de prueba y con los pasos que debería seguir para que me falle. Lo que puede pasar también en un caso de test exploratorio es que el bug surgió después de que estuve dando vueltas 1 hora por la aplicación, con lo cual la lista de pasos es totalmente irrelevante. ¿Sí? Bueno, desde acá podría cortarla y enfocarme solamente en hacer clic en About. Todos esos avioncitos por los que estuve navegando no hacían falta, no hicieron al bug en sí, sino que el bug se produjo cuando hice clic en About. ¿Se entiende? Pero, ¿cómo? Sí, sí. Claro, es que encontraste un bug. Sí, bueno, esto a partir de acá es el caso puntual que encontraste. El tema es que si esto te dispara a vos esa inquietud, decir, no, puede venir. Podría venir por otro lado. Por ahí el bug no era el about, era que alguien desenchufó el cable de red y no nos conectamos a la base de datos. O me pagaron internet con esos cerros, no sé. Entonces, bueno, creamos ese bug. Haciendo eso, vos te asegurás que se reproduce. ¿Está bien? Claro, sí, sí. Pero bueno, te puede disparar crear otros casos de pruebas más amplios o al revés, más enfocados. ¿Cómo? Sí, mira, si yo lo que podría hacer, como acá tengo los steps que son editables, que haya hecho clic en esto, sabemos que no hace al tema, que el bug, bueno, es lo que yo supongo como tester, ¿no? Ya acá viene una apreciación. Esto está de más, esto está de más, en el rocker tampoco, este es un control, acá está bien, y en lugar de esto yo podría hacer, no sé, en este caso yo ahí como título pondría revisar que al hacer clic en About no de error. Pero podría ser otra cosa, verificar que al hacer clic en la barra de abajo no esté levantado el servicio tal o no sé, una cosa más genérica. Y acá, no sé, quizás requiera algún lote de datos de prueba, pero digamos, lo que hizo Visual Studio me estoy facilitando a ir enlazando todo esto. Lo que había mostrado también Juan Pablo al principio es, claro, bueno, ahí tal vez sería documentar nuevos requerimientos o lo que fuera, salió así. Bien, ok, para ir cerrando, vamos a ir adelantando algunos slides y quería mostrarles esto. Yo les dije que estos son test manual, pero con un grado de automatización bastante alto, no son totalmente manuales, ¿sí? Si bien se requiere en algún punto la intervención del usuario, digamos, tenemos un grado de automatización bastante alto. Lo que nos propone la metodología de la herramienta es automatizarlo todo, llegar al 100%. Entonces, ¿cómo hago yo esa parte? ¿Cómo automatizo ese último punto? ¿Qué hago? Necesito que una persona mire la pantalla y vea eso, pero eso es un control, yo como desde el lado del programador, es un control que está ahí, es un label o un textbox o lo que fuera, ¿y por qué no lo puedo leer? Bien, en ese punto es donde aparece, ¿se acuerdan de aquel slide que decía Coded with Test? Bueno, son test de interfaz de usuario, pero en código.
no estos scripts que generamos acá en forma manual. ¿Cómo se generan? A partir de un caso de prueba ya ejecutado, con script grabado, ¿sí? Le digo, bueno, generame un proyecto de test en C# o lo que fuera, y yo voy a meterme ahí. Entonces, a partir del script genera todo el código y es código. Interrumpo un segundito. Esto es importante recalcar un detalle que no tiene, o sea, es el IDE que se va a usar para hacer eso, Ultimate o Premium. Si trabajan con, porque si no dicen, pero yo uso Professional y me No está. eso y no servía. No, eso es a partir de, son features de Premium o Ultimate. El comentario no es menor porque no, Sí. si uno está con Professional y quiere hacerlo, no va a poder. Bien, vale. Bien, entonces la idea, ahora vamos a tratar de mostrarlo eso, pero la idea entonces es llegar a 100% de automatización. No importa de qué test esté hablando, si estoy hablando de test unitario o test funcional. Bien, entonces, vamos a ver este caso. Estamos comenzando la iteración 1, estoy desarrollando el feature A, comprometí 2 historias de usuario, estoy desarrollando el A, debería estar escribiendo el testing unitario que pruebe ese feature, ¿sí? Cuando lo termine, no lo puedo hacer antes, necesito hacer el test manual, el del MTM, el de Microsoft Test Manager, ¿sí? ¿Se ve el mouse ahí? Lo voy a hacer desde Visual Studio, va a ser el programador, ¿sí? O el tester con conocimientos del lenguaje. Lo va a ir haciendo el que use la herramienta que acabamos de mostrar. Es un testing manual, ya se supone que el feature es ejecutable, ¿sí? Entonces empiezo a armar mi test manual. Lo estoy corriendo en forma manual. Y cuando empiece la iteración 2 tendré que escribir un test de regresión. ¿Correcto? Bueno, a partir de acá, la idea es que esto se vaya automatizando, ¿sí? Y no lo toque más. O sea, ¿cuál es la idea de automatizar, más allá de trabajar menos? Es promover la ejecución continua de los tests, ¿sí? Entonces, si un test es manual, más allá de que me provoca más esfuerzo, no lo voy a correr tan a menudo como me gustaría, ¿sí? Entonces, testing unitario ya nace automático, prácticamente, ¿está bien? ¿Conocen la parte de testing unitario de Visual Studio o NUnit o todas las herramientas que ya venían de antes? Correcto, eso ya nace prácticamente 100% automático. El tema del manual vimos que llegamos hasta ¿cuánto? 90%, ¿sí? Bueno, con el código de test deberíamos poder lograr el 100%. Y lo mismo de ahí para abajo. Y performance también son test que nacen prácticamente automatizados. Bien, a ver cómo podríamos hacer esto del código de test y esta cosa nueva, rara. Vamos a volver a la torta que está hecha. Vamos a abrir, por acá tenemos un mail. Está mapeado. La solución. Ahí está. Bueno, tenemos problema de antena. Tenemos un proyecto de test. Ya en la solución ya teníamos ahí un proyecto de test, ¿sí? Entonces, desde acá lo que podemos hacer es agregar un código de test conocido como quit. Ya lo han abreviado como quit, ya se está viendo como quit. Bien, entonces lo que podemos hacer es partir y generar un código UIT test desde cero con una herramientita que tiene por acá también, o si no, tomar un script y modificarlo. Es la opción más fácil. Y es la que necesitamos para el caso anterior, o sea, saltar ese 10% que me estaba faltando. Acá la query,
A ver si esto funciona. Bien. Puedo buscar casos de test de varias maneras. La más fácil es a través de una query que ya tenga. La query que ejecuté yo es tráeme todos mis casos de test, o sea, los creados por mí. Y acá me está marcando algunos que no. ¿Por qué? Son casos de test, pero no tienen el script generado. O no lo grabé o nunca lo ejecuté, ese caso de test. Entonces, acá tengo el exploratorio este que acabo de hacer, ¿sí? Entonces, a partir de este, va a empezar a hacer ahí tuvo una magia. Y acá lo que tenemos es nada, navegar. Vamos a buscar otro más complicado. Lo ven esto de navegar, ¿no? Pero vamos a hacer uno más complicado que se ve un poco mejor. Estos tienen pinta de difíciles. Ah, este. ¿Vale? Bueno, ahora ya tiene otro color. ¿Lo ven? Y está todo en clasecitas, todo muy prolijo, todo mapeado a todo un mapping de código y controles, de caso de prueba y los controles. Es una cosa interesante porque cuando yo iba haciendo clic en la prueba, no es que miraba las coordenadas del mouse y grababa. Ni siquiera es que tampoco identifica al control por el nombre. Es bastante grande el trabajo que han hecho en este punto porque no es que cuando hiciste clic el control busca el ID y se llama tanto, no. Busca el color, la fuente y digamos hace una búsqueda del control por un montón de atributos. Por ahí no lo encuentra por nombre y lo encuentra por su contenedor, por su parent o lo que fuera, ¿sí? Digamos, lo va a encontrar el control. Y una vez que yo, en este punto, acá en este método, ¿sí? Yo me debiera meter, se los voy a dejar a ustedes de regalo, es decir, bueno, buscar ese label, ese cuadro de texto, lo que fuera, no sé qué habrán pegado ahí, y preguntar si .len es mayor a 0, listo, porque no me interesa el número, no tengo que parsearlo de nada. Si el contenido no está vacío, el test pasó. A partir de acá quedo desenganchado del MTM con este proyecto y lo voy a correr como un test unitario más, ¿sí? Desde la herramienta clásica que ya conocían. Vamos a darle unos segundos a ver si... Un comentario es que si después en algún momento ustedes empiezan a meter con la idea, o sea, más o menos de la visión de Microsoft, así como en todo lo punto que tiene que ver desarrollo, es que vayan creciendo muchísimo las herramientas de testing. Inclusive la idea ahora es, inclusive estamos empezando a trabajar la idea con Víctor, Eric, todos, la inclusión de una herramienta llamada Lab Management que la nombré al principio, que lo que haría sería agarrar todo este código, hacer un build, deployarlo en diferentes máquinas virtuales automáticamente y con diferentes entornos, diferentes sistemas operativos, sacar el informe, correr los UITs, todo, y traernos todo el informe de la misma aplicación en diferentes entornos, con diferentes parámetros que nosotros le pasemos. La herramienta que existe hoy en día es bastante compleja para decir, bueno, arranco con testing, con Lab Management, pero la idea es en algún momento que todo el sistema mire a este tipo de herramientas. Me contaste el final de la historia. Estás mal, estás mal. El grado, no, ahora fuera de broma, lo que comenta él es que por eso, más allá de la automatización y decir, bueno, no tengo ganas de andar probando caso por caso, de llegar al 100% de automatización es justamente por la aparición de esta herramienta, porque inclusive que sea solo toda la ejecución de la prueba. Está bien, ante un build podríamos hacer deploy en máquinas virtuales. Esas máquinas virtuales, la idea es que sean lo más parecidas a un entorno de producción. Si en un entorno de producción vamos a tener un web server y un server de base de datos diferentes, bueno, armemos ese entorno. Con virtualización es mucho más fácil, ¿sí?
Entonces, ese Lab Management del que habla Juan Pablo, me permite administrar todos esos entornos virtuales y ante el build se va a encargar de instanciar, levantar las máquinas virtuales, hacer el build, correr las pruebas, bajarlo y mandarme todo el reporte. Crear snapshots por si alguna prueba me dejó la máquina virtual en algún estado que después no me sirve más porque, no sé, modificó los datos de la base de datos, lo que fuera, ¿sí? Entonces podríamos volver a estados anteriores del bug, estado posterior al bug, ¿sí? Acá ahí lo llegan a ver, esos dos code with test method que acabamos de crear. Esto lo vamos a correr desde la herramienta clásica, ¿sí? A partir de aquí quedé desenchufado de ese caso de test, de ese script manual. Ya no voy a entrar más ahí. A partir de ahora se ejecuta desde acá. ¿Se entiende un poco la idea conceptual de esta nueva herramienta? Va más allá de documentar y reemplazar al Word o al Excel con nuestros lotes de datos de prueba, sino de lograr la integración y la automatización. ¿Sí? ¿Alguien me va a preguntar? No, justamente eso que dijiste recién te iba a comentar, sobre que el unitario queda desconectado ya en el caso de prueba, o sea, la ejecución. Exacto, no va a quedar sincronizado. Si yo modifico este código, el script está desconectado. En realidad lo que está haciendo es, yo generé el script, en base al script me generó el código. No lo enganchó, generó el código, listo, son dos entidades diferentes. ¿Está bien? Ojo que se vienen cambios en versiones posteriores. Una de las cosas que siempre aparecen como consulta es, ¿tengo que escribir el lote de prueba en esa ventanita ahí chiquita abajo? No, tengo control B y control C. Digamos, funciona bastante bien eso, desde un Excel lo pego. Pero quiero algo más potente. Bueno, están prometiendo linkear a un XML, linkear a una tablita, a un TXT, algo externo, para que yo lo pueda manipular de afuera y correr un poco más fácil. Desde acá lo que podríamos hacer, teniendo ya el código de test, es directamente conectarme a una base de datos, tomar el lote de datos de prueba y después correrlo. ¿Se entiende? Ahora es código, ahora es código C#, puedo hacer virtualmente lo que quiera. Bueno, cantidad de bugs que se documentan, asignaciones de bugs por persona, línea de códigos, code coverage, todo eso sigue obviamente soportado. Una cosita con respecto a los códigos de test que no comenté, es tenemos una herramienta que si yo tengo la aplicación abierta tiene como una mira donde le voy a ir apuntando al control y cuando digo quiero este control me va a mostrar una property grid ahí abajo con el nombre del control y un montón de atributos más para yo después hacer la cosa. No es que tengo que desarmar el código, ver cómo se llama ese control. De hecho lo hice y funcionó con la calculadora de Windows, digamos que no tengo ni idea cómo está y funciona, está piola. Bien, acá gráficos sobre la ejecución de test, de build, ven que está todo muy integrado con los builds. Esto, digamos, por ahí para mi primer track es que hablábamos de qué estamos entregando. Yo sé qué es lo que estoy entregando, bueno, entonces en tal build yo sé que tengo asociado tal chain set y tal chain set tiene tal descripción, entonces estoy entregando tal cosa, ¿sí? Otra cosa importante de test, ahí dice test que fueron impactados por los cambios. Esto también es algo nuevo en 2010. Tenemos todo un análisis de test al momento de la compilación. Eso me va a facilitar la escritura de test de regresión. Entonces, yo estoy corriendo N casos de test. Todos pasaron. A partir de ahí empiezo con la segunda iteración, la tercera, la que fuera. Y un cambio es muy probable que me impacte en alguno de los tests y esos tests dejen de correr, ¿sí? Bueno, la herramienta que estuve mostrando recién me va a sugerir, si es que habilité esto al momento de hacer el build, este test impact, ¿sí? Me va a sugerir, estos tests yo los correría de vuelta. A modo de sugerencia, ¿sí? Ahí aparece una lista ahí de casos de test sugeridos para correr de vuelta, ¿sí? Y tampoco, no es que calcula a ojo, hace un análisis del código y si hemos sido prolijo con la asociación de los chain set a los word items, me va a decir, este caso de prueba, ejecutarlo de vuelta. ¿Se entiende? Bien, más reportes. Esto es todo 100% automatizado en base a
los casos de pruebas que hemos sido cargados. No es que se cargó información adicional para generar este reporte. Pasó el caso de prueba, va a terminar en el cubo del Data Warehouse y va a terminar acá en el reporte. La idea es que intenten hacer esto en su casa, tipo Art Attack, ven algo y que después lo puedan implementar. Aquellos que trabajan con una empresa y no lo tienen y les gustó la idea, tratar de compartir para poder implementarlo, ya que es una buena herramienta, principal todo el tema de la integración.